No verifico que inicie mi grabación. Ya está grabando. En este momento les comparto la solución de un problema que corresponde al libro de física de Chao, de la 7ª edición, para el tema de lo que es la primera ley de la termodinámica. El problema que les comparto es el problema 20.12. Es uno de los problemas más simples, porque básicamente es interpretación de conceptos de termodinámica y aplicación por ahí de algún modelo matemático que nos permita llegar a responder la pregunta que nos hacen. El problema 20.12 dice lo siguiente. Para el gas nitrógeno, cuyo CV es igual a 0.177 calorías por cada grado, por cada grado centígrado. Luego nos dice, encuéntrese el calor específico a presión constante Cp. El peso molecular del nitrógeno es 28 kilogramos sobre kilomol. Y bueno, como vemos la solución en pantalla o en proyección, rapidísimo queremos llegar a empezar a meter una ecuación y a sustituir. Creo que eso es lo último que debemos hacer. Como es nuestro primer problema, y es el problema para la clase número 2 de 4 que vamos a tener, entonces es conveniente tener en mente el concepto de lo que es energía térmica, el concepto de energía interna, el concepto o la idea del trabajo efectuado por un sistema, normalmente denominado delta W mayúscula. En cuanto a la energía interna, normalmente se denomina delta U mayúscula, de acuerdo a la nomenclatura del libro que cité. Y para la energía térmica, como es un flujo de calor, un delta Q, Q mayúscula. Normalmente en este mismo libro la Q minúscula se utiliza para carga eléctrica. Debemos tomar en consideración una ley que se llama primera ley de la termodinámica, que es la ley de la conservación de la energía, evidentemente la ley de la conservación de la materia, pero expresada de manera algebraica, en la cual, más allá de decir que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, nos da un parámetro de comparación en cuanto a la simbología de positivo o negativo de una energía, y en cuanto a los componentes que sumarán el total de la energía de un sistema. Tenemos que identificar para este tipo de sistemas donde vamos a trabajar con energías, con intercambios de energía, la denominación de procesos isobáricos, procesos isocóricos, procesos isotérmicos, procesos adiabáticos y sin duda, en esta ocasión se va a trabajar con transferencia de calor en gases. Por lo tanto, el cambio de energía en gases obedece a dos propiedades que podemos identificar rapidísimo en nuestro problema. El calor específico a volumen constante o el calor específico a presión constante, ya que el gas es susceptible de tener cambios de energía a través del volumen o a través de la presión. Sin duda también no podemos hacer en esta solución del problema, digamos, una clase de termodinámica. Nosotros ya nos auxiliamos con un video alterno para la explicación de la conceptualización de la termodinámica. Sin embargo, los conceptos que se van a utilizar sí serán mencionados con objeto de situación aclaratoria. Y bueno, tomando en cuenta estos elementos, hay que agregar un concepto nuevo que no habíamos manejado en otros temas, que se llama calor específico de los gases, y una constante gamma también aplicable para tanto gases monoatómicos como diatómicos, que es la razón del calor específico. Gamma definida por la razón entre Cp y Cv, calor específico de un gas a presión constante sobre calor específico de un gas a volumen constante. Evidentemente nos habremos dado cuenta en la teoría, en el video de termodinámica,
que los gases tienen su propia constante gamma para la categoría monoatómicos y para la categoría diatómicos. Y un elemento adicional a considerar dentro de nuestra conceptualización de termodinámica será el trabajo expresado como una relación de área bajo una curva. Con este preámbulo, pues entonces vamos a proceder a identificar las variables y elementos informativos de nuestro problema, con objeto de ir dando ya cierta valoración para posteriormente tener la oportunidad de establecer un modelo matemático para la solución de esta pregunta. ¿Cuál será el calor específico? Aquí dice, encuentres el calor específico a presión constante. Retomando nuestro problema. El gas nitrógeno con calor específico a volumen constante de 0.177 calorías por cada gramo sobre grado centígrado. Y luego dice, encuentra el calor específico a presión constante, Cp. Luego tenemos un dato, el peso molecular del nitrógeno es 28 kilogramos sobre kilomol. En caso de que no nos hubieran dado este dato del peso molecular, en la tabla periódica podemos ir e identificar al nitrógeno como un gas diatómico y tenemos para el nitrógeno monoatómico su peso molecular de 14 kilogramos sobre kilomol. Pero en esta ocasión, al ser el nitrógeno diatómico, entonces su valor es el de 2. El valor del peso molecular es el valor de 2 pesos atómicos por kilomol. Recordando también que la definición de mol es la cantidad de sustancia por kilogramo de materia. Y bueno, de alguna manera, el kilomol, bueno, lo dije un poquito equivocado. El kilomol es la cantidad de sustancia por kilogramo de materia, mientras que el mol es la cantidad de sustancia por gramo de materia. Identificando un concepto para los gases es el siguiente. La constante gamma, que es la relación de calor específico Cp entre Cv, para el nitrógeno que es un gas diatómico, vale 1.40. Esta relación se obtiene de manera experimental. Y para otros pesos moleculares, para otros gases moleculares, tendríamos un respectivo valor distinto. Nosotros tenemos en esta ocasión entonces que identificar también que esto además me aporta una ecuación, la relación entre calores específicos. Sin más preámbulo, identificando nuestro CV como un dato, 0.177 calorías sobre gramo por grado centígrado, la pregunta cuánto vale Cp y la masa del nitrógeno molecular, 28 kilogramos por cada kilomol, basado en la unidad de kilomol. Sin duda, de una manera básicamente directa, podemos ir a lo que es la constante gamma y obtener de manera inmediata por despeje, simple despeje, el Cp que nos consultan. No hay mayor problema, lo aplicamos. Sustituimos para identificar la consistencia de nuestras unidades. Y bueno, tenemos una situación interesante. Dese cuenta que el gamma, al ser una relación de calores, y los calores al tener las mismas unidades, evidentemente gamma no va a tener unidades por eliminación algebraica o eliminación de unidades. Entonces gamma es directamente 1.40 para nuestro gas. Y tenemos la oportunidad de conocer el CV, que nos dan como dato. Observe que es un problema simple, absolutamente simple de sustitución y cálculo. El Cp que nos consultan es 0.2478 calorías por cada gramo por cada grado centígrado de variación de temperatura. Observe que en la parte inferior por aquí identifiqué una especie de 4R. Son 4 reactivos. Pretendiendo hacer alguna consistencia con la evaluación basada en competencias. Y evidentemente no pudiendo evaluar una competencia simplemente por la obtención de un resultado final.
Entonces, nosotros recordaremos para mis grupos del CETI 62, en esta generación 2020, semestre, segunda parte del año, 2020-2, que nos es imposible solo a través de un valor identificar competencias. Entonces, por eso hemos identificado en algunos elementos de planteamiento del problema para la solución, de tal manera que sea más o menos evidente el manejo de múltiples competencias. Una de las competencias es identificar la relación de calores específicos con gamma y las unidades que intervienen en ese sentido. Otra situación es tener la capacidad de análisis como para poder identificar que una pregunta que me hacen para solucionar el problema se puede obtener como respuesta a partir de una relación de calores que ya disponemos. Sin duda, otro de los elementos de la competencia consiste en hacer una sustitución y una adecuación de unidades, que en este caso no fue necesaria, para llegar a una consistencia final. Y por último, ahora sí, sin duda, para no menospreciar la importancia de un resultado final, evidentemente el resultado obtenido a través de los elementos de un proceso. No un resultado aislado que por ahí copié del libro y ya funcionó. No. Un resultado congruente con el proceso de desarrollo. Hasta este punto parecería que hemos resuelto el problema. Sin embargo, vamos a hacer una extensión a este problema a partir de una definición que disponemos también de los conceptos de termodinámica. En la columna de la derecha, como valor agregado, he instaurado esta relación de calor específico en resta. El calor específico a presión constante menos el calor específico de un gas a volumen constante me da como resultado una relación de la constante universal de los gases sobre la masa molar. Digamos que quiero aprovecharlo como parte de la definición de la temática para dar una alternativa a nuestra solución. Entonces, identificando ya de temas previos el valor de la constante universal de los gases, tenemos que es el valor de R igual a 8.314 joules por cada kilomol por cada grado Kelvin de variación. Es importante identificar que en esta ocasión se está utilizando el grado Kelvin a diferencia del inciso previo donde se utilizaban grados centígrados, ya que cuando trabajamos con gases, los gases pueden estar a 0 grados centígrados, 273.15 grados Kelvin, pero que si en algún momento tenemos la necesidad de dividir entre la temperatura por múltiples circunstancias, la división algebraica entre 0 no está permitida. De allí un tanto el motivo que origina la creación de los sistemas absolutos, generar consistencia incluso desde el punto de vista algebraico para cuando los valores que entran a cocientes pudieran ser ceros en el denominador. Establecemos nosotros entonces de esta relación previa el despeje del calor específico a presión constante y evidentemente podemos obtener un R sobre M mayúscula más un CV como solución. Aportando desde este punto de vista, evidentemente en la sustitución de valores que estoy marcando en este momento, en algún momento revisando podemos identificar que las unidades no son consistentes, lo cual es parte de la motivación de esta extensión del problema. Lograr un ejercicio donde luego podamos hacer consistentes nuestras unidades. En esta ocasión vamos a poder hacer la consistencia a través de calorías, kilogramos, gramos, joules, grados Kelvin. Aplicando nuestra situación de consistencia, primero podemos identificar el cociente algebraico de 8.314 entre 28, lo cual nos va a dar 297 y verificando sus unidades no tendremos algún problema. Al momento de verificar joules, kilogramos, grados Kelvin, pero sí tengo un problema cuando estoy trabajando con calorías que debo de pasar a joules o viceversa, joules a calorías y la equivalencia de gramos a kilogramos, lo cual resolvemos de una manera muy fácil a través de la equivalencia de 1 kilogramo es igual a 1000 gramos
y una caloría es igual a 4.184 joules. Observe que igual esta parte la manejé como una competencia que se va a evaluar, pero tenemos que no me alcanzó la hoja y a la derecha acabo de agregar un signo más. Es conveniente mencionar que cuando tenemos que dividir en dos renglones una expresión algebraica, el signo más debe de quedar al final del renglón que está en la parte superior. Identificando esto y sin confundir el reactivo de competencia con una división que no lo es, podemos agregar el 0.177 calorías sobre grado centígrado. También es conveniente identificar que previamente en otro problema ya hemos mencionado que el valor absoluto en cuanto a un grado centígrado es idéntico al valor absoluto en cuanto a un grado Kelvin. Por lo tanto, la magnitud de grado centígrado a grado de Kelvin es la misma. Una vez que identificamos el camino que elegimos, parece ser que nosotros elegimos pasar los joules, grados Kelvin, kilomoles, etcétera, a calorías, gramos, grados centígrados, a través de la respectiva conversión. Aplicando ese factor donde los grados Kelvin es igual a la temperatura grados centígrados más 273.15 por el cero de referencia que mencionaba, entonces nosotros podemos llegar a un CP, una vez hechas nuestras operaciones algebraicas, de 0.2479. Observe que dos caminos no distintos, simplemente utilizando unidades de trabajo diferentes y logrando su consistencia, nos deben de llevar al mismo resultado. Tenemos una variante por efectos de redondeo de una décima, centésima, milésima, 10 milésima, cosa que no impacta en absoluto para nuestro resultado propuesto. En este momento termina la explicación del problema y vuelvo a la pantalla para dejar de grabar. No sin antes invitar a los compañeros que están escuchando a identificar si tienen alguna pregunta o alguna consulta. En este momento detengo la grabación